Hola a todos, bienvenidos a la sección de entrevistas de Flame Analytics. Hoy tenemos la suerte de contar para una de nuestras entrevistas con Amparo Alonso, experta trabajando en el mundo de la inteligencia artificial desde hace más de 30 años. Amparo es catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Coruña y también fue presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Hola Amparo, ¿qué tal? En primer lugar, agradecerte tu participación en nuestra sección de entrevistas. Hoy nos salimos un poco de lo habitual, no solo por el formato, sino porque vamos a hablar específicamente de tecnología, en concreto de inteligencia artificial. Si te parece, empezamos por lo más general, por si tenemos algún despistado. ¿Cómo nos definirías la inteligencia artificial? Bueno, existen varias definiciones. Yo me voy a centrar casi en la de la Real Academia Española, que para estas cosas también está el diccionario. Y ahí dice que es una disciplina científica, es una parte de la informática, que se ocupa de crear programas o máquinas que sean capaces de ejecutar operaciones comparables a las que realiza la mente humana. Es decir, es capaz de aprender, de reconocer el lenguaje natural o de razonar. Claro. Bueno, como todos sabemos, la tecnología en todas sus formas cada vez está más presente en nuestro día a día y en acciones rutinarias. Me gustaría que nos hablases del impacto que está teniendo la inteligencia artificial en la vida cotidiana y si hay algún uso concreto así especial que te gustaría destacar, por ejemplo, por su buena utilidad. Bueno, en realidad la inteligencia artificial ya tiene impacto en nuestra vida diaria desde hace algún tiempo, ¿no? Y hay muchas aplicaciones que utilizamos, por ejemplo, los típicos buscadores en la web, pues utilizan inteligencia artificial. Muchas veces encendemos nuestros móviles utilizando también inteligencia artificial que reconoce nuestra huella o nuestra cara para buscar direcciones. Ya por la calle todo el mundo vamos con nuestros programas para que nos digan cómo ir a determinado sitio, nos recomienden un producto, los asistentes virtuales que todos conocemos, la domótica inteligente. Últimamente todo el mundo habla de una de estas herramientas, ChatGPT, por ejemplo. Sí. Pero luego hay otras aplicaciones muy interesantes de la inteligencia artificial un poco más específicas, ¿no? Todo lo que tenemos en lo que se llama la industria 4.0, que no solamente nos ayuda a optimizar recursos y buscar nuevos nichos de negocio, sino también a poder ser más sostenibles con respecto al medio ambiente. Y hay cuestiones, yo que sé, también importantes desde el punto de vista científico. Por poner un ejemplo, pues el programa AlphaFold, que es un derivado de aquel primer programa AlphaGo que batió al campeón del mundo de Go, que es un juego estratégico más complejo que el ajedrez. Pues años después, AlphaFold lo que hace es permitirnos completar el mapa del proteoma humano más importante hasta el momento. Predice la estructura de las proteínas a partir de secuencias de aminoácidos y ha sido descrito por científicos premios Nobel como un avance asombroso en el campo del plegamiento de proteínas y eso supone un cambio bastante importante en la ciencia y en la investigación biológica. Es un paso también más hacia lo que se llama la medicina 4P, ¿no? Una medicina personalizada, preventiva, predictiva. Y otros aspectos pues tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial para ayudar a personas que tienen algún problema, como un problema motor, un problema de visión, etcétera. Es decir, es un campo muy interdisciplinar que tiene aplicaciones importantes en casi todo lo que podamos pensar. Ahora que hablas un poco ya más de ámbito profesional, ese entorno más que vida cotidiana, nosotros desde Flame Analytics ya estamos incorporando la inteligencia artificial en nuestra herramienta de analítica, en la que principalmente nos ayuda a obtener KPIs mucho más precisos, incluso a predecir el comportamiento de los consumidores. ¿Algún uso que se esté dando a la inteligencia artificial más en este aspecto, más en estos sectores? ¿Qué te gustaría destacar? Yo creo que cada vez serán más comunes este tipo de herramientas, ¿no? Que nos permiten a todos ser mucho más eficientes en nuestro trabajo, pues hacer búsquedas y completar documentación. Muchos informes se escribirán ya utilizando inteligencia artificial, nos ayudarán a predecir situaciones sobre nuestros clientes, pues si están teniendo algún desenganche con la compañía, cómo podemos mejorar nuestra atención como empresa.
a ayudarnos a los trabajadores con herramientas como la realidad virtual o la realidad aumentada, etcétera. Es decir, cada vez en el entorno profesional vamos a tener que acostumbrarnos a utilizar más herramientas que usen inteligencia artificial. Siguiendo por el ámbito profesional, ¿qué opinas del desempleo tecnológico? Porque ya hay estudios que hablan de que dentro de 2 décadas habrá más de un 40% de trabajos automatizados. ¿Es posible ese miedo popular a ser sustituidos por robots? Bueno, a ver, yo creo que es un miedo pues, legítimo, claro, pero es cierto que la realidad es que estamos en medio de una revolución. Que es comparable a revoluciones anteriores, como la revolución industrial o como la máquina de vapor. Y en esas revoluciones también hubo trabajos que desaparecieron, pues yo qué sé, por ejemplo, el de herrero o otros trabajos, ¿no? Y esto también está ocurriendo ahora mismo y ya lo estamos viendo en nuestra vida cotidiana. Y muchas veces no solamente tiene que ver con la inteligencia artificial, sino con la propia digitalización en sí, ¿no? Con la automatización. Por ejemplo, lo que ocurre con los cobros en las autopistas o en los supermercados, ¿no? Sí. Es verdad que habrá trabajos que desaparecerán, pero también, y esto ha ocurrido en otras revoluciones anteriores, habrá otros trabajos nuevos que van a aparecer, ¿no? De hecho, bueno, pues hace casi nada de tiempo nadie sabía lo que era un ingeniero en inteligencia artificial y hoy es la profesión más demandada en los 3 últimos años, ¿no? Habrá nuevos empleos tecnológicos que tendrán que ver pues, con la ciberseguridad, con la informática, con la inteligencia artificial. Seguramente también habrá otros trabajos relacionados pues, con el cuidado personal o con el ocio, ¿no? Y con temas de, en general, la tecnología. Lo hemos visto ya con los youtubers, los gamers, los influencers. Pero lo que yo creo que se va a ver más es que la gran mayoría de los trabajos van a cambiar de forma importante y lo acabamos de mencionar cuando tú me preguntabas sobre el entorno profesional, ¿no? Los sistemas inteligentes van a ser capaces de realizar algunas tareas, es decir, yo creo que van a realizar tareas, no trabajos completos, ¿no? Claro. Esas tareas las harán mejor o más rápido que las personas, serán más eficientes. Y eso quiere decir que esas tareas las va a hacer la máquina, pero que el resto de las tareas quedarán para las personas. Cuanto más creativo sea el trabajo que tengamos, probablemente más tareas van a quedar para esas personas. Entonces, yo no creo que el trabajo nos lo quiten los robots, pero sí creo que cambiará mucho nuestra forma de trabajar. Ya lo están haciendo en el presente y en el futuro, ¿no? Y que se abrirán también nuevos empleos. Hay que verlo un poco como que nos lo van a facilitar, ¿no? Es un complemento Sí. más. También es cierto que hay personas cada vez más reacias a los avances tecnológicos, ya que temen su alcance, ya que es algo impredecible, ¿no? ¿Puede llegar a ser realmente peligrosa la evolución de tecnologías como la inteligencia artificial? Bueno, ninguna tecnología es inocua, ¿no? Todas las tecnologías pueden ser peligrosas. Si nos vamos a siglos anteriores, pues un cuchillo es peligroso, un coche es peligroso, tenemos accidentes, la energía nuclear es peligrosa, por mencionar temas muy diferentes que han surgido durante la historia de la humanidad, ¿no? Obviamente es imprescindible una regulación del uso de la tecnología, igual que ocurrió en temas como la clonación o en temas como los automóviles que acabo de mencionar, ¿no? Pues por supuesto hay accidentes, pero hemos ido cambiando la legislación para adaptarnos a ellos y también cambiando los sistemas de seguridad de la propia tecnología, ¿no? En ese aspecto yo creo que hay muchas cuestiones que están apareciendo, ¿no? No solamente es que la propia inteligencia artificial puede ayudar a paliar algunos de los problemas de la inteligencia artificial, como es el tema de reconocimiento de lo que se llama falsificaciones, ¿no? Deepfakes, pero también estamos viendo estos días que se está tratando la propuesta de regulación de la inteligencia artificial en el Parlamento Europeo, ¿no? Y que la propuesta de regulación del Parlamento Europeo en una inteligencia artificial confiable y al servicio de las personas, pues empezó a hablar de ella ya en el 2018. A ver, también es cierto que la regulación no impide el mal uso de las cosas, ¿no? Desde los cuchillos a los coches a la inteligencia artificial, pero es cierto que también lo limita, ¿no? Necesitaremos ir avanzando en todos estos temas, siempre vamos un poco por detrás de la tecnología, lo mismo que ocurre en
en otras áreas, ¿no? Pero también es cierto que vamos a necesitar una implicación ética de todas, de más áreas, ¿no? De las empresas cuando producen esas herramientas, que tengan también un código ético, de los ciudadanos, que tendremos que aprender más acerca de los usos de la inteligencia artificial y otras tecnologías y ser más críticos con ella, y también de los poderes públicos, ¿no? Sí, Hay que tener en cuenta que la Sí, sí. inteligencia artificial pues puede ser de gran ayuda en muchos campos. Yo creo que también tenemos que destacar esto, ¿no? En campos como la sanidad o la educación, pero que también puede hacer crecer las desigualdades y además de la regulación, pues serán necesarios también, a lo mejor, pactos entre países, ¿no? Ya estamos viendo que muchos aspectos relevantes de la inteligencia artificial están prácticamente en manos de unas cuantas empresas tecnológicas que casi son un monopolio, ¿no? Yo creo que también nos tienen que preocupar aspectos que están más implicados en el uso de la inteligencia artificial, como la posible existencia de sesgos, los problemas con la privacidad o la seguridad de los datos, el uso de la tecnología para una vigilancia exhaustiva, es decir, aspectos todos ellos relacionados con los derechos humanos que contempla la regulación de la ley y que debe preocuparnos. Sí, sobre regulación también te quería preguntar, porque al final es una tecnología que está en constante evolución, entonces es un poco complicado, ¿no? Establecer unas leyes fijas, entre comillas. Sí, no sé qué querías. Bueno, yo creo que sí que es posible crear leyes que se vayan ajustando a la tecnología, ¿no? Un ejemplo que he mencionado antes es el del coche. Pues cuando yo era pequeña, en los coches pues íbamos todos sin cinturón de seguridad, por ejemplo, íbamos más personas que el número límite de plazos, hemos restringido la velocidad, hemos mejorado en carreteras, hemos mejorado en el entorno de la tecnología y en la propia tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos muchas razones para pensar que esta vez lo conseguiremos. Como dije antes, al principio, esto de la inteligencia artificial ética, confiable, al servicio de las personas, pues era una preocupación eminentemente europea y hemos visto como al cabo del tiempo en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, pues ya ha salido una propuesta en octubre del año pasado de regulación similar a la europea, con más o menos las mismas ideas y cómo ya se está pidiendo una regulación a nivel mundial desde las empresas tecnológicas. Bueno, aunque ahí también hay muchos otros intereses económicos implicados de estas empresas, pero es cierto que esta regulación es importante y necesaria y que tenemos que hacerlo contando con todos, pero no solo con las propuestas de las empresas tecnológicas, sino también, como dije antes, ¿no? De los intereses de las personas, de nuestros derechos y de lo que los poderes públicos y los gobiernos pues consideren también relevante. Bueno, estamos ya casi llegando al final. Me gustaría mencionar una frase que dijo Stephen Hawking antes de morir, que es que el desarrollo pleno de la inteligencia artificial puede significar el fin de la raza humana. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? ¿Un poco extremista? ¿Podría llegar a este límite? Bueno, yo creo que el desarrollo de la IA, en realidad, como hemos dicho antes, puede significar también un empoderamiento importante de las personas y que el que eso sea así depende de las personas, depende de nosotros. La tecnología es cierto que desarrolla sistemas, pero esta tecnología la desarrollan también las personas, ¿no? La inteligencia artificial no tiene conciencia de sí misma. Yo creo que tenemos que ocuparnos de que eso sea así y lo estamos haciendo, como digo, desde aspectos que tienen que ver con la ética y con la comprobación de qué es lo que hacen esos sistemas desde todos los puntos de vista, desde los datos hasta la aplicación final. La Unión Europea propone que siempre haya una persona humana al cargo de todo esto, quiero decir también de la toma de decisiones. Yo creo que esto lo hemos conseguido con anteriores revoluciones y no hay ningún motivo para que esto no sea así. Esperemos que sea así. Bueno, por último, me gustaría que nos centrásemos un poco en el futuro. ¿Qué visión tienes para el futuro de la inteligencia artificial? Si hay algún uso así idílico que te gustaría que se le diese o algún nuevo desarrollo que se esté dando ya que estás más dentro del mundo de la inteligencia artificial. Bueno, como dije anteriormente, la inteligencia artificial está prácticamente en cualquier campo en el que podamos pensar, ¿no? Y yo creo que será fundamental para sectores clave
de nuestro bienestar social y personal, como la salud y la educación, ¿no? Intentando que haya más personalización, ahora mismo sería imposible, y más calidad para poder llegar a todas las personas, ¿no? Después también puede servir como apoyo, aunque esto está muy controvertido, a la creatividad en áreas como la música, la escritura, la pintura. Pensemos, por ejemplo, en el proyecto que se ha presentado recientemente completando la 10ª Sinfonía de Beethoven, ¿no? O los cuadros pintados usando IA que se han subastado con mucho éxito. Otro uso que a mí me parece muy interesante y un campo en el que en concreto en mi grupo de investigación estamos trabajando es en el campo de los llamados algoritmos verdes o IA sostenible, ¿no? Esto es bastante importante porque la inteligencia artificial nos puede ayudar a la lucha contra el cambio climático. Entonces tiene dos versiones, ¿no? El ejemplo de la inteligencia artificial aplicado a la sostenibilidad, pues a tener una pesca más sostenible, una ganadería más sostenible, a una agricultura más sostenible. Eso permitiría, son aspectos todos en los que estamos muy inmersos últimamente también por, bueno, pues todo lo que está significando la situación actual en estos sectores. Entonces nos podría ayudar con el tema de los precios, pero también nos podría ayudar, por ejemplo, a fijar población en zonas rurales siempre que la conexión sea la adecuada, ¿no? Y otro aspecto en el que estamos trabajando también es el de los algoritmos verdes, que son algoritmos de inteligencia artificial mucho más escalables. Hasta ahora nos hemos preocupado, más escalables y más ligeros desde el punto de vista computacional. Nos hemos preocupado de tener algoritmos cada vez más precisos, pero esos algoritmos cada vez más precisos tienen un consumo energético brutal, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT creo que su equivalencia ha arrojado el 3 en su entrenamiento unas 500.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Si seguimos así, prácticamente la inteligencia artificial será aproximadamente el 30% del consumo mundial energético o más. Y esto no es sostenible, ¿no? Además, necesitamos una enorme cantidad de recursos hídricos que los servidores necesitan para su refrigeración. Por eso es importante trabajar en estos algoritmos que tienen distintas vertientes, como aprovechar las pequeñas memorias de los aparatos del Internet de las cosas para hacer computación, lo que se llama computación en el borde, desarrollar aproximaciones más ligeras computacionalmente que nos permitan mantener la exactitud pero bajar el consumo energético. Otros temas interesantes tienen que ver con la neurociencia, con los modelos cognitivos humanos, con tener mejores interfaces y mejor comunicación entre los humanos y las máquinas. Es decir, tenemos muchísimos retos futuros, pero también abren muchas oportunidades nuevas para la humanidad. Y estaremos expectantes a ver qué es lo que está por venir. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer contar contigo y con tus opiniones acerca de esta tecnología. Seguro que nuestro público disfrutará mucho de esta charla que hemos tenido. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer.